Confirmen por favor si están viendo mi pantalla. Sí se ve, profesor. Muy bien. Eh, Como ya se ha adelantado, hasta la veintena, o el 20, no se me recuerda si el 20 o 24 de este mes de septiembre, habíamos convenido de que íbamos a tener pues fecha o tiempo para poder realizar ciertas evaluaciones, sobre todo de cursos que ya hemos pasado, ¿no? Entre ellos están configuración de microcontroladores, Arduino, y el que se ha habilitado últimamente también ha sido el de configuración de equipos inalámbricos, ¿no? Entonces, por lo menos esas dos primeras, estarlos ya finiquitando en esta semana, para que nos quede un tiempo holgado, para poder trabajar, para poder no esperar pues el último momento para tratar de realizar las evaluaciones, ¿no? Imagínense que llegue ya a finales de noviembre, se les comience a presionar para que rindan sus evaluaciones, y si solamente has rendido uno, nada más, o dos, dejarías pendiente los otros cursos. Cada curso tiene sus autoevaluaciones, claro que son sencillas, pero hay que darse un tiempo pues en leer, no tampoco vamos a tentar a la suerte, ¿no? Y a última hora haciendo eso para los demás cursos, bueno, excelente. Bien, si tienen ustedes algún inconveniente respecto a las evaluaciones, por favor háganmelo saber, ¿ya? Y si por ahí, de repente, por situaciones que yo desconozco, que se pueden presentar, pues convenimos en que solicites una ampliación más de fecha, pero hay que comunicar. Y estas comunicaciones no se hacen pues por el chat, ¿no? Nuestro chat es un medio informal, es rápido, pero es informal de comunicarnos. Eh, Hay que hacerlo por correo, ¿ya? Hay que hacerlo por correo. Siempre insisto en esto porque los correos son auditables, o sea, cualquier acción que yo tome, ampliar fechas, por ejemplo, en las evaluaciones finales, cualquiera de esas opciones que yo tome, este, van a repercutir pues también en las fechas. Y en algún momento, si es que me audita, de hecho que nos auditan en toda institución, siempre hay un feedback, ¿no? Siempre están midiendo el trabajo, y por ahí si hay una pregunta de por qué hemos ampliado la fecha, muy bien, el alumno X o la alumna X han presentado un correo solicitando una ampliación, un tiempo, han aducido estos inconvenientes en su zonal, en su ciudad, etcétera. ¿Ya? Entonces, haciendo esa aclaración, pues creo que no queda claro y vamos a empezar. Bien, hasta el momento en el curso de configuración de servicios en Windows, ¿no? Hemos estudiado, eh, hay que aceptar teóricamente, hemos estudiado eh, algunos, algunas funciones, también le llaman roles, ¿no? Algunas eh, especificaciones propias del servicio de un sistema operativo de servidor, como son un servidor DHCP, un servidor DNS, un servidor, ¿qué otro hemos puesto? Un servidor, un proxy, ¿verdad? ¿Qué más hemos visto? A ver si me hacen recordar. Apóyenme, ¿qué más? DHCP, DNS, proxy. ¿Qué más hemos estudiado? ¿Se fue mi red? Hola. Un servidor, TPM, profe. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? servidor web, TPM. No les entendí. Vamos, hombre, ¿qué más hemos visto? Hemos visto más servicios, más funciones.
Profe, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, Braulio. Servidor web. Correcto, un servidor web, am, un servidor de impresiones, ¿no? Y si no recuerdo mal, creo que fueron todos, ¿no? Un servidor VPN también dice el compañero Américo. Correcto, Américo. Buena tu participación. Correcto. Y siempre hacíamos la comparación y en los textos hacíamos la comparación respecto a que, carambas, este, encontrábamos también software libre, entre comillas, de uso gratuito, entre comillas, ya saben que nada es gratis, que nosotros podíamos instalar, sobre todo desde la parte de Linux, ¿no? También Linux tiene su contraparte de Windows, más que contraparte es orientado a otros mercados, ¿no? A otras necesidades. También tiene sus sistemas operativos de servidor. Y en esos sistemas operativos también podíamos instalar, montar el rol, la función, el servicio, ¿no? Así ha ido evolucionando el nombre, ¿no? Rol, función, servicio, ¿no? De estos DHCP, de VPN, de servidor de impresión, de servidor de, de impresión, no sé qué más, servidor web, un servidor proxy. O sea, lo mismo que nosotros podíamos y podemos encontrar en Windows Server, también podríamos encontrar en su contraparte de Linux, ¿no? Este, sin ningún inconveniente, ¿no? Es más, veíamos temas como son el servidor DHCP, que en algunos hardware ya viene instalado, o sea, se llama embebido, o sea, viene ya quemado, grabado en el ROM de ese hardware, ¿no? Estos servicios, ¿no? Entonces el usuario ya no necesita tantas configuraciones para poder hacer uso de eso. Pues bien, algunas funciones, algunos roles, algunos servicios por los cuales se ha caracterizado más el Windows Server y de los cuales sus competidores, ¿no? Anteriores, los nuevos que han salido, han cogido esa idea y algunos ofrecen mejoras, otros ofrecen pues más ampliaciones. Me refiero justamente al Active Directory, al directorio activo. El directorio activo es un rol, una función del Windows Server, ¿no? Que se crea y viene pues en sus paquetes de sistema operativo. Como les decía, era lo que más caracterizaba pues al uso de este sistema operativo. Y me atrevo a decir caracterizaba porque gracias a la nube ha ido no perdiendo, sino ha ido ganando menos usuarios, menos adeptos, porque hay ya competidores como son, por ejemplo, en la nube, me refiero, este, el, el AWS de Amazon, el de Google y otros más, ¿ya? Que dan casi el mismo servicio, ¿no? Casi, no igual, casi. Vamos a ver en un preámbulo teórico de qué trata el Active Directory. Para insertarnos justamente, por lo menos teóricamente, en lo que es este rol, ¿ya? O directorio activo en nuestro idioma, ¿no? Pero siempre se le llama así, Active Directory, ¿ya? Nace a partir eh, de la versión de Windows Server 2000, o sea, que tiene sus años. Y a medida que ha pasado el tiempo y han llegado las versiones, pues se han ido dando mejoras, ¿no? Y más que mejoras, pues se han ido dando más soporte, ¿no? Sobre todo en la parte de seguridad. Muy bien, veamos. Estoy utilizando una presentación porque la que tenía la que tenía preparada se ha volado con mi disco SSD. Bueno, ¿qué se puede hacer, no? Cosas que pasan. Una descripción general, introducción a Active Directory, introducción a la lógica de Active Directory y cuál es la estructura física de Active Directory, ¿no?
como en redes, ¿no? Como en redes ustedes saben de que hay una infraestructura de red física y hay una estructura de red lógica, ¿no? Las dos tienen que estar correctamente instaladas y configuradas para poder utilizar pues dicha tecnología. Muy bien, vamos entonces a la primera parte, lo que es la introducción a Active Directory. Primero, ¿qué es Active Directory? Vamos a ver entonces qué es Active Directory, ¿no? Ya les decía que es un rol, es una función, es un servicio de Microsoft Windows Server. Ya tiene sus añitos, como les decía, viene desde el Server 2000. Fíjense, algunos creo que ni nacían en esa época, ¿no? A ver, sí, correcto, algunos ni nacían en esa época. ¿Qué tiene de particular? Bueno, con el rol de Active Directory nosotros podríamos administrar los recursos de la organización, ¿no? En esa administración podemos organizar, ¿no? Podemos administrar y sobre todo, creo yo, lo más importante, podemos controlar. El control es bueno hasta cierto punto y es necesario pues controlar, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista de supervisor, o sea, de estar observando los usos de los recursos de nuestra infraestructura de red. Toda institución, toda empresa pues tiene una infraestructura grande, pequeña, mediana, no, no estandarizada, estandarizada, ¿no? Lo han creado con hardware o con herramientas o con dispositivos de bajo costo, o lo han creado pues con hardware, dispositivos de alta gama, pero tiene su infraestructura de red, ¿no? ¿Qué administramos con esto? Bueno, su administración se centraliza, obviamente, ¿no? Esto lo centraliza, vamos a poner entre paréntesis, porque a medida que han ido avanzando las versiones, pues han ido cambiando este paradigma de centralización, ¿no? Recordemos de que cuando nació el Windows Server 2000, pues se pensaba más que todo en redes cerradas, ¿no? En redes, en infraestructuras de redes internas, no con acceso al internet. En el 2000 todavía el internet era un poco incipiente, ¿no? No se hablaba mucho de tecnología de nube, todavía un campo teórico, pues lo que no tenemos ahora, ¿no? Bien, que también permite esto el acceso completo de usuarios, ¿no? A los recursos de al momento de iniciar sesión. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué tecnologías eran compatibles y son compatibles todavía con Windows Server o con Active Directory, ¿no? Con el Active Directory nosotros podíamos, obviamente desde el ecosistema Windows Server, ¿no? Poder trabajar con muchos roles instalados dentro del mismo servidor, como son pues el DHCP, DNS, SNTP, LADAP y muchos más, ¿no? Entre los más importantes el TCP/IP, DHCP, DNS, SNTP. También habría que agregar pues el correo, ¿no? Y el EDDATP. Y hay muchos más. En realidad casi todos los roles pueden ahora funcionar con Active Directory. En la infraestructura propia de Active Directory vamos a organizar objetos, o sea, se organizan los recursos por objetos. ¿Qué son los objetos dentro de Active Directory? Los objetos representan los recursos de red, nos dice ahí. Los atributos definen la información relativa a un objeto. Voy a hacer un paréntesis y ustedes saben de que, por ejemplo, en programación nosotros tenemos paradigmas, ¿verdad? O sea, paradigmas de programación, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí en el paradigma secuencial, de ahí viene el paradigma orientado a objetos, donde se trataban pues cuando queremos programar como objetos, ¿no? Y cada objeto tenía propiedades, tenía eventos, tenía recursos. Acá también en Active Directory, todo lo que nosotros podamos manipular, ¿no? Son considerados como objetos, como por ejemplo los hardware,
¿no? Los hardware de la infraestructura, como son la impresora, los proyectores, las PC, los equipos inalámbricos, los router, los switch, y al final los end device, ¿verdad? Los dispositivos finales. También se consideran objetos, por ejemplo, los usuarios, o sea, los usuarios que van a formar parte de la infraestructura de nuestra red, los que van a hacer uso de los recursos de nuestra red, con restricciones seguramente, ¿no? Porque, por ejemplo, el gerente encargado de logística tiene que tener ciertos accesos que el empleado o el trabajador normal de logística no, de repente no necesita tener, ¿no? Como son, por ejemplo, acceso a solicitud a proveedores, vamos a poner, ¿no? O solicitar proformas a proveedores. Un trabajador normal no tiene esa responsabilidad. Entonces, normalmente se encargan pues los jefes de área, ¿no? De logística, ¿correcto? Muy bien. Y dentro de los objetos, pues vamos a tener ciertos atributos. Para el caso de la impresora, podemos ver ahí el nombre de la impresora, la ubicación, ¿verdad? Y para el caso de los usuarios, el nombre de los usuarios, ¿no? Y cuáles van a ser su nombre de inicio de sesión, aparte de configuración, configurar sus contraseñas, ¿no? Va a participar o va a formar parte de algún grupo o algún dominio, etcétera, ¿no? Bien. Acá observamos el esquema o el esquema tradicional, vamos a decir así, que se solía usar en Active Directory, ¿no? Ahí están los objetos, como son la PC, ¿no? Ahora podrían ser los equipos inalámbricos, como las laptops, ¿no? También se podría agregar al entorno, al ecosistema, algunos equipos o hardware de reconocimiento facial, ¿no? O de reconocimiento biométrico en algunas instituciones o empresas. Por ejemplo, ya no firman en un papel su hora de entrada, hora de salida, ¿verdad? Nuevamente pues utilizan un identificador de huellas digitales, ¿no? Que también podría formar parte de la infraestructura y ser administrado bajo el esquema de Active Directory. Bien, definidas en el contexto de nombres de esquemas de Active Directory, ¿no? Ejemplos de atributos, dice ahí, la cuenta, cuando caduca una cuenta, a qué departamento o área o jefatura pertenece, cuáles son los datos típicos de esa cuenta, como son, por ejemplo, si es de un usuario, pues nombre, apellido, su correo electrónico, su correo institucional, número telefónico, ¿no? Algunos otros datos más que se van agregando, ¿no? Que se van agregando. Cuando nosotros cuando se crea Active Directory, hay ciertos pasos previos que se deben hacer y que, por ejemplo, nosotros los técnicos casi nunca va a estar a nuestra disposición. ¿Por qué, profe? Porque normalmente, antes de crear una infraestructura de red, es el equipo de soporte de TI o el que haga sus veces de él, el que diseña primero cuál va a ser la arquitectura de nuestra red, o sea, cómo va a estar organizada la red de esa institución, de esa empresa, de esa industria. O sea, no se crea a lo loco, ¿no? O sea, como decir, bueno, aquí se me antoja poner pues un servidor, acá va a haber un servidor, y aquí vamos a poner 10 puntos de toma de datos para 10 máquinas. Por aquí vamos a poner una cámara de vigilancia IP, por acá va a estar, no. Entonces, cuando se va a crear la infraestructura de la red, normalmente pues eso inicia desde el momento, si se crea de cero una empresa, una industria, una fábrica, inicia desde ahí, ¿no? Porque es el equipo técnico o el equipo de soporte el que propone esa infraestructura. Ustedes saben pues que una infraestructura de red tiene que tener pues proyección hacia futuro, ¿verdad? Tiene que tener esa proyección a futuro, o sea, tiene que tener la capacidad de poder ampliarse y actualizarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unos 10 años, por lo menos, ¿no? Bueno, contablemente en 4 o 5 años un equipo de hardware ya está dejado de baja, ¿no? Un equipo, pero no la infraestructura de nuestra red,
¿ya? Nuestra infraestructura de internet debe permitir a nuestra empresa, a nuestra institución, crecer. Y para crecer no necesitaríamos pues volarse una pared, invertir nuevamente en instalación, no. Debe permitir, o sea, cuando se construye se debe pensar en el futuro. ¿No? Acá aquí en esta oficina va a funcionar, por ejemplo, caja. Vamos a empezar con una caja, muy bien, dejamos un punto acá, ¿no? Pero de repente va a crecer, la empresa puede crecer, está en su visión de la empresa crecer. Ah, muy bien, entonces, pero proyectamos, dejemos acá unos 3 puntos más para poder ampliar, ¿no? Por decir. Entonces, cuando ya está visualizado la infraestructura, o sea, la arquitectura de nuestra red, ya se instala la arquitectura de nuestra red, recién allí se comienza pues a visualizar qué servicio vamos a utilizar. Si la empresa se ha decantado por Windows Server y entre ellos utilizar los recursos de Active Directory, pues ahí recién comienzan a crear, ¿no? O a pensar cuántos usuarios vamos a tener, cuántos equipos vamos a tener, cómo vamos a subdividir esta administración, o sea, cuántos grupos por separado vamos a tener, qué acceso van a tener esos grupos. De repente el grupo de los equipos que están en logística no tienen por qué tener acceso a los recursos que tienen, por ejemplo, en caja, o los de compra, o los de venta, ¿no? Entonces esas cosas no se definen al momento de instalar, por ejemplo, Active Directory. No, eso ya viene predefinido. Entonces hago esta aclaración porque de repente van a escuchar que se dice, bueno, se instala, se da un clic y van a creer de que en las instituciones eso es así, ¿no? Así se comienza a crear. No, viene ya desde antes, jóvenes, ¿ya? Desde antes esto ya está establecido. No es que se va a llegar a usted a hacer las prácticas, se le antoje, voy a crear este usuario. No, ya está establecido eso. Es más, hay administradores, ¿no? Hay administradores locales, ¿no? Hay supervisores, o sea, hay cuentas, ¿no? Que se crean bajo una función determinada. ¿Sí? Muy bien. Hecho esta aclaración, continuemos. Eh, como en TCP/IP hay protocolos, Active Directory también utiliza un protocolo. Es el protocolo LDAP, ¿no? Que es un protocolo para comunicar rutas, seudónimos, nomenclaturas, objetos dentro de Active Directory. En realidad ahora se ha ampliado, ahora maneja más protocolos, ¿ya? Pero tener en cuenta de que al igual que en TCP/IP, acá también se manejan protocolos. Ahora, dentro de Active Directory tenemos la posibilidad en todas las versiones de crear grupos. ¿Para qué se crean grupos? Obviamente para poder administrarlos mejor. Ya les ponía el ejemplo, seguramente se captó, respecto a una empresa, no hay una industria, una institución, hay áreas determinadas. Y cada usuario de cada área determinada no necesita tener todos los accesos. No, no. Podemos restringir los accesos. Profe, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, la empresa puede tener aparte un software, ¿no? De gestión en donde los encargados, por ejemplo, de compras, ¿no? Tengan acceso a solicitudes ¿no? a los proveedores, ¿no? Si estamos vendiendo, por ejemplo, equipos, no sé, equipos de uso de herramientas de ferretería, ¿no? Vemos de que hay una alerta ahí en nuestro sistema que nos dice que ya nos estamos quedando bajos en stock. Entonces, por los de compras proyectan, ¿no? Proponen en base a unas solicitudes a sus proveedores. Eso tiene que ser aprobado pues por la gerencia, ¿correcto? Entonces, todo este movimiento pues no todos los usuarios tienen que verlo, ¿no? Los usuarios de ventas no tienen por qué enterarse ni ver esto, ¿no? Los de logística tampoco, los de compras son los que tienen que ver juntamente seguramente con gerencia, ¿no? Con finanzas, ¿no? Los de compras pueden proponer, pero finanzas puede ver la manera
de pagar o de generar un crédito de repente, o simplemente denegar esta solicitud porque no hay ventas, o ha habido pérdidas, o ha habido cargas en planillas, cargas sociales muy amplias, entonces se va a retrasar esa compra, etcétera. ¿Sí? Entonces se van a crear grupos, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Ahora, ¿qué tipos de grupos podemos crear en Active Directory? ¿No? Grupos locales, globales y universales. Y ahí tenemos algunas diferencias, ¿no? Miembros de cualquier dominio del bosque, ya vamos a definir qué es bosque y todo eso, ¿no? Pero para cuestiones teóricas ahí tenemos esos grupos. Para entenderlo mejor, un grupo cuando creamos un grupo nos ayuda a administrar mejor a los usuarios y recursos asignados a esos grupos. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo un personal en ventas y a ese personal le he creado un usuario y contraseña para que tenga acceso a nuestro software de ventas, ¿no? Y está utilizando la infraestructura de nuestra red, pues a ese usuario solamente le voy a permitir ingresar a nuestra base de datos. No le voy a permitir, por ejemplo, utilizar o navegar por internet. No necesita. ¿Por qué va a hacerlo? ¿No? Solamente utilizar el terminal de ventas, nada más. ¿No? Seguramente ustedes habrán visto, ¿no? No necesariamente con Active Directory. Hay algunas empresas donde el vendedor tiene acceso a una PC, a una computadora que no tiene dueño, ¿no? Simplemente el vendedor pues te asesora en las ventas, él ingresa su usuario y contraseña y listo, ya tiene acceso al pool de ventas de esa área, por ejemplo. Si es un vendedor del área de ferretería, pues un pool, acceso a eso, ¿no? Entonces los gerentes de venta con eso podrán controlar, ¿no? Cómo van las ventas de sus vendedores y de esa manera puedan premiar o llamar la atención si es que han bajado su rendimiento, ¿no? Su producción. Ya saben que ustedes que a veces los vendedores ganan también comisión por venta, ¿no? Bien, continuamos. Resolución de nombres, definición de espacio de nombres, localización de los componentes físicos de Active Directory. ¿De qué trata esto? Veamos. Miren, en Active Directory, ¿no? Cuando les toque hacer, por ejemplo, una instalación de Active Directory, cuando nosotros creamos Active Directory, siempre vamos a crearnos un dominio, ¿sí? Siempre nos crearíamos o nos creamos un dominio. Profe, ¿qué es el dominio? Lo que ya saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han seguido el canal que les he recomendado de Plau Martínez, él siempre utiliza soporte de TI, ¿no? Punto y algo. ¿No? Siempre cuando nos tocaba hacer el laboratorio de estos, acostumbraba yo a crear Senati punto local, ¿no? Para diferenciar de su dominio en web senati.net o .pe, ¿no? Siempre debemos crear un dominio. Bueno, cuando estamos estudiando es un dominio pues a lo que se nos ocurra, ¿no? A lo que se nos ocurra. Pero, como ya les he hecho la aclaración, estas cosas no se crean pues al azar. Ya vienen prediseñadas, ya vienen prepensadas qué dominio vamos a utilizar y todo lo demás, ¿ya? Dentro de los dominios podemos crear otros subdominios. ¿Cómo así, profe? Bueno, fíjense, en el dominio senati.edu.pe también tenemos otros subdominios, ¿no? Como senati.edu.pe, ¿no? Slash, no sé, biblioteca, slash aula virtual, slash correo institucional, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de un mismo dominio podemos nosotros tener varios subdominios, ¿no? Y dentro de un dominio podemos tener unidades organizativas. Dentro de las unidades organizativas podemos crear nosotros usuarios, ¿no? Podemos crear nosotros objetos, ¿no? Dentro de cada unidad organizativa, ¿ya? Ahora, ¿qué es un árbol y qué es un bosque? Ahí dice árboles y bosques, ¿no? Primero lo que nosotros debemos definir es pues nuestro dominio principal, ¿no?
de nuestro dominio principal nosotros podemos crear pues un bosque de subdominios, ¿no? Donde haciendo el parónimo, cada árbol formaría parte del bosque y cada árbol podría ser otro subdominio. Y les ponía el ejemplo, ¿no? Si te creaste el dominio senati.edu o .pe, ¿no? Un subdominio podría ser pues el apartado para el correo, para la biblioteca virtual, para el aula virtual, ¿no? Un administrador de archivos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se planifica la estructura de nuestra red, o sea, la arquitectura de nuestra red, ya ahí viene pensado, ¿no? O planificado qué dominio vamos a manejar, cuántos subdominios vamos a crear, y esos van a formar pues parte de nuestro bosque de dominios, ¿no? Igual que el parónimo, en un bosque hay árboles, ¿no? Cada árbol a su vez se puede subdividir, ¿no? Es bastante amplio y un poquito abstracto estas definiciones, pero es necesario saber lo que un bosque corresponde pues a nuestro dominio principal, ¿no? Y parte de los árboles que pertenecen a ese dominio pues serían nuestros subdominios. Muy bien. Y dentro de cada dominio podemos nosotros tener unidades organizativas. ¿Y qué son las unidades organizativas? Dentro de las unidades organizativas nosotros podemos crear o subdividir a la infraestructura de nuestra red. ¿En qué? En grupos, en usuarios y en equipos o hardware con los cuales va a contar cada usuario o cada grupo o cada unidad organizativa. ¿Ya? Recuerden, esto no se crea al azar, esto ya viene planificado. O sea, ya hay un trabajo previo. Generalmente lo hace el equipo de ingenieros, ¿verdad? O el arquitecto de red, ¿no? Si bien es cierto, acá no hay una profesión de ingeniero en arquitectura de red, pero sí hay certificaciones internacionales, como por ejemplo son el de Cisco, en el que en la cúspide de su formación tienen pues el arquitecto en red, ¿no? Obviamente pues hay que invertir bastante tiempo y sobre todo recursos para poder llegar a esa certificación. Así como seguramente ustedes habrán escuchado una certificación CCNA, ¿verdad? Que le certifica al profesional, independientemente si es técnico, si es ingeniero, si es posgrado, etcétera, independientemente, ¿no? Pero eso certifica de que tiene ciertos dominios, ¿no? En el uso, instalación, soporte y mantenimiento de infraestructuras de cableado de red o inalámbrica, etcétera, ¿no? Aparte, CCNA pues se ha diversificado bastante, ¿no? Incluso las certificaciones Cisco. Muchos de ustedes han estudiado en la plataforma académica de Cisco, que es el NetAcad, ¿no? Donde hay cursos gratuitos y hay cursos de paga. Y realmente pues pocos aprovechan los cursos gratuitos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos cursos gratuitos, que, bueno, gratuito entre comillas para usuarios que ya forman parte de empresas que tienen pues convenio con Cisco, como es Senati, ustedes pueden ingresar a su cuenta de NetAcad, por ejemplo, y pueden matricularse en los cursos de Linux, que son tres, gratuitos para ustedes, ¿no? El básico, el intermedio y el avanzado. Ya si deseas una certificación internacional en donde pues se detalle que tú estás preparado técnicamente para lo que es Linux, eso pues tiene un costo, ¿no? Y no lo toman la misma el mismo NetAcad, sino hay instituciones, hay partners de Cisco a nivel latinoamericano donde tú pagas y vas y rindes el examen y si apruebas pues te dan tu certificación. Y las certificaciones lamentablemente pues no son de por vida, no tienen un tiempo, ¿no? Un tiempo en la cual si ya llega el tiempo tienes que volver a revalidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología avanza, ¿no? Y tú te certificas en una tecnología, ¿no? En una tecnología. Muy bien, continuamos. Esperemos que no falle el equipito. Recuerden, es un equipo casi nuevo, bueno, nuevo entre comillas que estoy usando por el acontecimiento de ayer, ¿no? ¿Qué es un dominio? ¿No? Un dominio es un límite de seguridad, ¿no? Dice, un administrador de dominio solo puede administrar dentro del dominio.
a menos que se le conceda explícitamente derechos de administración de otros dominios, ¿no? Eh, Podemos tener usuarios en un dominio en particular, ¿no? Por ejemplo, en correos.senati.edu.pe tenemos un administrador para ese dominio. Pero ese administrador, por ejemplo, no puede tener acceso a ¿dónde? aulavirtual.senati.edu.pe. Ahí tenemos otro administrador, ¿no? Pero esos subdominios que pertenecen al árbol de senati.edu.pe, ¿no? Pueden ser a su vez administrados por un administrador global, ¿no? Por un administrador global. Un dominio es una unidad de replicación, dice acá. Los controladores de un dominio participan en la replicación y contienen una copia completa de toda la información del directorio de su dominio. Bueno, esto más que todo se estudia en base de datos, ¿no? Cuando uno monta un servidor de base de datos, debe tener pues cierto respaldo de sus datos y de la disponibilidad de los recursos del servidor. Tal es así de que muchas veces se mantienen servidores funcionando en paralelo con sus mismos datos actualizados al segundo, los servidores espejo, ¿no? ¿Para qué? Cuando de repente el servidor principal caiga, de inmediato asuma el control el servidor pues de respaldo, ¿no? Independientemente si tiene o no tiene un backup, puede tener un backup. En Active Directory también se pensaba bajo ese paradigma, ¿no? Tendríamos dominios que a su vez se replicaban en algún otro lugar para tener un respaldo. Esta forma, este paradigma de trabajo, por ejemplo, se ha estado mermando, sobre todo por el altísimo costo de mantener esta infraestructura. Imagínese usted pues instalar servidores, equipos, hardware 24/7, incluso corriendo algunos de respaldo, ¿no? Genera bastante costo en hardware, costo de mantenimiento, costo en suministro de energía. El paradigma que está reemplazando esto poco a poco en Perú es el paradigma de servicios en la nube. Entonces todo esto alquilas, ¿no? A empresas en la nube, ¿no? Con el beneficio de que no gastas en recursos de energía, no gastas en recursos de hardware, no gastas en recursos de espacio e infraestructura para montar ese hardware, y seguramente te ahorras bastante en lo que es equipo técnico de mantenimiento, ¿no? En la nube se ofrecen estos servicios, ¿no? Microsoft Azure, por ejemplo, es un servicio de Windows, perdón, digo, un servicio de Microsoft, en donde tú puedes instalar y crear todo lo que normalmente hacíamos en una PC, en un servidor, pero no en una PC, en un servidor, ¿no? Puedes tú alquilar un equipo virtual con tantos cores de procesamiento, con tantos gigas de RAM, con tantas unidades de almacenamiento, instalar ahí tu Windows Server, la versión que desees, pagar tu licencia y en él instalar, por ejemplo, tu Active Directory, sin la necesidad de estar comprando equipos. Obviamente, para tener uso y recursos hay que tener pues acceso, debe estar garantizado el acceso a lo que es el internet, ¿verdad? Vale decir que hay que pensar migrar en este tipo de paradigma cuando ya tenemos garantizado pues acceso a fibra, ¿no? Que más que todo es en la costa de nuestro país, ¿no? Hay lugares todavía en la parte de los Andes, en la parte amazónica, en donde aún no llega o no gozamos todavía pues de los accesos a la red dorsal nacional, ¿no? Que es por fibra. Todavía algunos siguen utilizando radiofrecuencias. Por ejemplo, acá en Iquitos llega por mediante microondas, ¿no? Con torres que se han sembrado desde una ciudad hasta acá, ¿no? Porque no hay carreteras, pues, obviamente. Hay una empresa privada que ha montado, bueno, hasta donde sabemos, ha traído fibra, ¿no? De dos lugares, no sabemos dónde, por los ríos, o sea, lo ha puesto bajo el agua. Ha contratado un equipo de buzos internacionales para que y han venido instalando, ¿no? Pensábamos de que iba a tener un costo accesible, pero
en sus primeras ofertas eran bastante onerosos, y las velocidades eran mínimas. Yo había consultado, por ejemplo, y 4 megabits de velocidad, por ejemplo, nos ofrecen a 200 y algo, que es bastante. Así que le he dejado ahí, no es 4 megabits, yo no se obtiene a ese precio en otros lugares con fibra. Pero bueno, pasamos a otro tema, estamos cambiando ya. Bien, hay modos de administración pues en el Active Directory, hay varios modos, modo mixto, modo nativo, etcétera. Modo nativo es cuando tenemos controladores de dominio, 1, 2, 3, uno es el respaldo del otro, y el modo mixto pues cuando tenemos varios servidores pues organizados jerárquicamente, el modo nativo significa que voy a tener servidores en paralelo. Quiere decir que muchos de esos equipos al mismo tiempo pueden brindar en paralelo los servicios. En cambio, en el modo mixto tengo uno principal, y a medida que van llegando las solicitudes, por ejemplo, de uso de otros servicios, pues se va reenviando esas solicitudes a los servidores que están pues debajo de él, que están debajo de él. Acá estamos viendo ejemplos con Windows Server 2000, pero en la actualidad también se sigue utilizando ese tipo de infraestructura. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá, donde está en paralelo, y quiere decir de que yo puedo tener un solo dominio, puedo tener un servidor, pero cuando va creciendo la demanda puedo montar más servidores físicos, muy potentes, y agregarlos al mismo dominio. Entonces 3 equipos pueden estar administrando un solo dominio. ¿Por qué se da esto? Cuando ya teníamos pues bastantes solicitudes o usos de recursos. Cuando ustedes escuchen el término controladores de dominio, nos estamos refiriendo pues al hardware que se está utilizando para administrar nuestro dominio. Cuando hablamos de dominio estamos hablando en el entorno Windows Server de Active Directory, no olviden eso. Bien, las unidades organizativas también se pueden administrar, se pueden crear, es como el explorador de Windows en Windows Desktop. En Windows 10, por ejemplo, tú puedes crear una infraestructura de red, una infraestructura de carpetas, una organizativa de carpetas, donde tienes la carpeta principal llamada carpeta madre, y tienes las carpetas hijas, y dentro de ellas también puedes organizar otras subcarpetas. De ese modo nosotros también podemos utilizar y crear nuestras unidades organizativas. Ahí observamos 2 ejemplos, ventas, y dentro de ventas están usuarios y equipos, o una ciudad, Vancouver, y dentro de ellas tenemos ventas y reparaciones, y a su vez dentro de ventas tenemos usuarios y equipos, ¿verdad? Cierto. Entonces si alguna vez nosotros hemos utilizado el explorador de Windows para poder para poder crear carpetas, crear carpetas, igual se crean de la misma manera en lo que es en Active Directory. Veamos. Cuando nosotros hablamos de la infraestructura de nuestra red, habíamos visto de que había dos puntos para poder crearlo, del punto lógico, que es instalar, crear, administrar y todo lo demás. Y desde el punto físico podemos tener nosotros controlador de dominio y sitios. Ya había adelantado de que los controladores de dominio son los equipos físicos
los servidores, ¿no? Potentes, con hardware muy capaz, ¿no? En donde se monta y se instalan pues nuestro Windows Server, y en él se instalan los servicios de Active Directory, ¿no? Alojar las carpetas de Sysbull. Sysbull es nuestra base de datos de usuarios. Participar en la replicación de Active Directory. Cuando uno instala Active Directory y agrega un servidor más, en automático generan réplicas. Entonces un servidor cae, el otro ahí está para ayudarlo, ¿no? Realizar las funciones de operaciones de maestro único en dominio. Maestro único significa de que existe un servidor principal a los cuales se va a replicar los otros. Generalmente esto se hace con la finalidad de que cualquier cambio que se haga en el servidor maestro, ese cambio se va a replicar en los otros servidores. Digamos, si ustedes montan un dominio en Active Directory, ¿no? Digamos, jimmyservicios.edu.net, ¿no? O .pe.net, y se ha creado solamente un servidor y luego ve de que ya tiene bastante demanda y el servidor se ve sobrepasado en sus servicios, agrega otro servidor más, ¿no? Otro controlador de dominio. Entonces lo que se hace acá normalmente es agregar este hardware al dominio, y así vas agregando más, ¿no? Pero no necesitas hacer modificaciones en cada uno de los servidores para poder tener una modificación central. Basta solamente con hacer una modificación, digamos, eliminar un usuario, crear una carpeta, adicionar un hardware a una organización o a un grupo. Eso se hace en el servidor maestro, y a su vez replica, o sea, avisa en la base de datos de los otros servidores que se ha eliminado, se ha creado y todo lo demás. Y esta réplica pues casi es de inmediato, ¿no? Entonces, cuando escuchen ustedes el nombre de controlador de dominio, es el hardware físico en el cual pues se atiende los recursos a los usuarios. Generalmente se empieza creando en un solo servidor, pero a medida que va creciendo se puede agregar varios servidores. Entonces, ¿cómo, profe? O sea, en un servidor te instalas Windows Server, te instalas el rol de Active Directory, creas tu dominio. Luego tienes otro servidor en el cual instalas el mismo sistema operativo, ¿no? Y en el cual instalas Active Directory, pero lo adicionas a tu dominio. O sea, físicamente están en red, utilizan seguramente una interfaz de red de 2.5 gigabits o quizás de 10 gigabits, porque los servidores tienen que tener un amplio ancho de banda en lo que es interfaz Ethernet, ¿no? Y así vas adicionando. Y es el propio sistema, es el propio rol de Active Directory que va creando réplicas. En cambio, si alguna vez ustedes han estudiado o han visto lo que es administración de base de datos, son los administradores de base de datos los que configuran, ¿no? Cuáles van a ser sus servidores de réplica, sus servidores de backup, sus servidores de espejo, etcétera, ¿no? En cambio aquí es automático, es el mismo Active Directory que ve la mejor ruta y lo ejecuta. Los sitios, bueno, acá estamos exagerando, ¿no? Ponemos el mapa ahí de Estados Unidos. Podemos tener localmente varios sitios, y en cada sitio podemos tener un servidor, y cada servidor que forme parte de nuestro controlador de dominio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un local donde están las ventas, pero tenemos otro local en el otro extremo de la ciudad donde están, por ejemplo, el almacén de un producto determinado, entonces cuando ni bien se ejecuta la venta, ¿no? De inmediato se está en la base de datos esa venta, y toda venta pues significa un despacho de los artículos, del stock, ¿no? En algún momento se va a retirar ese stock y va a reducirse el stock de almacén. Entonces, físicamente podemos tener nuestros controladores de dominio, ojo, en un mismo lugar, pero podemos tenerlo en varios lugares, ¿no? Entonces,
puedo tener un controlador de dominio en lo que es la administración, en gerencia, para centralizar todo desde ahí. Pero utilizando la infraestructura del internet podemos nosotros, obviamente montando un VPN, tener otro controlador de dominio, digamos, donde está almacén, ¿no? Donde está logística. Puede ser en otro local, ¿no? Entonces, utilizando la infraestructura del internet, tenemos instalaciones de fibra en toda la ciudad, entonces la comunicación va a ser de inmediato, ¿no? Para eso está pensado esto de los sitios. Los sitios pueden pertenecer físicamente a la misma red. Imagínense ustedes un complejo industrial, ¿no? Tiene hectáreas de tamaño. Entonces ahí también podemos montar, organizarlo por sitios, pero va a pertenecer internamente a nuestra infraestructura de red, ¿cierto? No salimos de la infraestructura. Pero de repente puede la ciudad ser nuestra propia organización, ¿no? Entonces, como les decía, en un lugar está ventas, en otro lugar está despacho. Físicamente, geográficamente están separados. Entonces ustedes podrían montar un servidor VPN, y con el servidor VPN podemos garantizar cierta seguridad, y utilizando la infraestructura de la red del internet, ¿no? Los servidores de réplica pueden verse, ¿no? Es una forma de organizar, ¿ya? Obviamente pues no vas a pasar un cable particular desde tu local central hasta donde llegue, pues no, ni modo, ¿no? A lo mucho que he visto, y eso sí les comento a modo de experiencia acá en Iquitos, es de que para no utilizar la infraestructura de la red, o sea, porque el internet es pésimo acá, ¿no? Todavía utilizamos DSL. Lo que son, montan antenas, ¿no? Y en las antenas ponen pues unas antenas unidireccionales, emisor receptor de 1 gigabits. Entonces ventas se ve con lo que es almacén directamente, o sea, pertenecen a la misma red, ¿no? Lo que normalmente se hace donde la infraestructura del internet externo no hay fibra, ¿no? Donde todavía trabajan en modo ADSL, llámese la gran parte de la ciudad de la Amazonía y ciertos lugares de los Andes de nuestro país. Sobre todo en la costa ya esto es impensable, porque ya pues la fibra ha llegado por todos esos lugares, ¿no? Parece pues o sea, en nuestro país parece pues haber esas subdivisiones, ¿no? A pesar de ser un país en vía de desarrollo, internamente hay lugares geográficos, ¿no? Que donde el tiempo se ha detenido, ¿no? Hace 10 años ya la costa del país ha migrado a lo que son infraestructura por fibra, y todavía nosotros acá en la Amazonía y en parte de los Andes seguimos con radiofrecuencia y con ADSL, ¿no? O sea, utilizar el tendido de cable de cobre de telefonía, ¿no? Que es analógico, ¿no? Para poder tener acceso a internet. Pero bueno, algún momento llegará por acá. Bien, hasta aquí alguna consulta.